Ahora aprovechamos para darle una muy linda, cálida bienvenida a todos los alumnos, a todos los estudiantes de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de primer año. Ahí, mientras los de segundo año van saludándose, van despidiéndose y se conectan al laboratorio, al LAMA, a su Zoom. Ahora acá nos quedamos solamente los alumnos de primer año. Así que sean todos muy bienvenidos a un nuevo martes. La verdad que con los que estuve charlando de primer año, que están arrancando, que recién vieron la primera clase de revelación del Pastor Carlos, que fue el martes anterior, todos me comentaron de que estuvo buenísima, de que lo dejó con ganas de seguir aprendiendo, de que están súper enchufados, motivados. Solo fue la primera clase, así que quédense tranquilos porque realmente hay mucho más de Dios y la verdad que el año pasado fue de tremenda bendición esa enseñanza, como todas las que vinieron después, y sin dudas que también lo va a hacer este año. Ahí quiero aprovechar para saludar a todos los que se están conectando, bien ahí también los que están saludando, vienen ahí los tutores responsables saludando a sus grupos, que bueno, ahí veo que está Graciela Fende, que grande Belo Bogado como siempre, ahí conectada, Alex Contreras, bueno, un saludo grande a todos, viva nuestra paz, queridísimo amigo Dimas, muy bien, feliz de estar en mi tercer clase, bueno, muy bien Dimas, qué alegría, y un comentario, ya mandamos a la clase. Hoy las clases de segundo año, las dos eran medio largas, por eso estamos arrancando tarde. La idea es que esto generalmente tratamos de terminar más a horario, pero hay clases que por la temática, por el profesor, por lo que prepararon, se extiende un poco más. Y como primer año viene seguido de segundo año, bueno, inevitablemente arrancamos un poquito más tarde nosotros. Pero bueno, los felicito ahí a todos los que están conectados, los felicito por su compromiso, por su responsabilidad, por estar acá, ahí ya dispuestos. Como decíamos la semana pasada, toda distracción ahora dejala de lado, silencia el celular, apaga la tele y ponete ahora a aprender, a recibir el Espíritu, lo que Él preparó para nosotros en este tiempo. Y estate muy atento cuando termina el video de la clase de Carlos, ahí sumate rápido a tu Lama, sumate rápido ahí al Zoom con tu grupo, con tus tutores, para seguir aprendiendo, para seguir activando todo lo aprendido. Así que bueno, los dejamos con la segunda clase de profecía con el Pastor Carlos, que Dios los bendiga mucho. Hola, bienvenido a la segunda clase de Ministerio de Revelación. Esta materia es la primera de las materias que vamos a estar dando sobre dones y Ministerio de Revelación. A lo largo de la escuela vamos a tener muchos contenidos sobre revelación, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Así que esta materia es poner el fundamento, la introducción. Quiero que veamos los dones de revelación y su propósito, ¿no? El propósito de Dios es tener una comunicación directa y personalizada con cada uno de sus hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. No somos seguidores de un manual, sino del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto no es para algunos creyentes, sino para todos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Juan 10:27. La función de los dones de revelación en el ministerio de la Iglesia como cuerpo de Cristo no es reemplazar la relación personal que cada uno tiene que tener con el Espíritu Santo, sino que es ayudar a cada creyente a ser edificado y crecer en esa relación personal con Dios. Los dones de revelación los podríamos describir de la siguiente manera, ¿no? Dándole un significado muy sencillo y de alcance de estos dones a cada uno de los
4 dones de revelación. Don de profecía. Es Dios hablándole al ser humano por medio de otra persona. Profetizar es comunicar por inspiración del Espíritu Santo una palabra predictiva o una palabra de edificación, de exhortación o de consuelo. Anotate ahí 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es muy importante, que vos ya sepas los fines de la palabra profética, porque vas a encontrarte en las iglesias que hay algunos que dicen ser profetas y que siempre son palabras de juicio, de condenación. No es el fin del don de profecía. Cuando vos te veas dando una palabra de condenación o de juicio, prestale mucha atención y antes de darla vení a hablar conmigo, ¿sí? Antes de darla, venía a hablar conmigo, con el pastor Sebastián, con el pastor Daniel, con los pastores Mangonet, con los pastores Gaby Tuti, con los pastores Javi y Lu, con los pastores Juan y Vicky, antes de dar una palabra de juicio. Porque dice la Biblia que la palabra profética es para edificar, para exhortar, y exhortar significa alentar, dar ánimo, y para consolar. La persona que escuche una palabra tuya tiene que salir edificada, o tiene que salir alentada, o tiene que salir consolada, o las tres cosas juntas. Palabra profética. Ya vamos a explicar esto mucho más desarrollado. Estamos introduciendo en esta clase. Palabra de ciencia, porque dice, anotate, 1 Corintios 12:8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es un discernimiento sobrenatural que resulta en una información que vos recibís acerca de la condición de otra persona o de una circunstancia y que te es revelada de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. No es información que vos tenés o que usás porque alguien te lo dijo, porque la persona te lo comentó. No es una deducción que vos sacás porque te pareció, porque tenés olfato. No. Es información que te viene de parte del Señor. Es una revelación que viene de Dios. Yo sé algo que ocurrió en la vida de otra persona o que está ocurriendo por revelación de Dios. Eso es una palabra de ciencia. Yo sé que alguien tiene una enfermedad porque Dios me lo mostró y quiere sanarla. Este es un don muy importante en la oración de ministración a una persona en liberación. Quizás en alguna de las clases te voy a contar experiencias de gente a la que ministré y yo no sabía para dónde correr y de pronto el Espíritu Santo me revela por palabra de ciencia en qué estaba involucrada esa persona que ni siquiera la persona sabía o se acordaba. Es un don muy importante en la administración de la sanidad interior y también a la hora de orar por los enfermos. Palabra de sabiduría, tercer don de revelación. Esto es una revelación también sobrenatural que uno recibe para dar una orientación sabia, un consejo oportuno, una guía adecuada, un conocimiento debidamente aplicado. Este es un don muy importante a la hora de hacer consejería pastoral, de aconsejar a alguien. Discernimiento de espíritus. También allí dice el apóstol Pablo que a otros Dios le da el don de discernir espíritus. Allí lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10.
Aquí se trata, el don de discernimiento de espíritus, de una revelación cuyo objetivo está restringido a una clase específica de objetos de observación, ¿no? Los espíritus. Discierne los espíritus que operan o se manifiestan, sea el Espíritu Santo, sea espíritu angelical, sea un espíritu humano o sea un espíritu satánico. También te voy a contar algunas de las experiencias en relación con esto. Vamos ahora a las manifestaciones de los dones de revelación. Palabra hablada o escrita. Esta es la forma más común a través de la cual un don de revelación se expresa a otros. Pronunciamos una palabra profética o de ciencia o de sabiduría o una palabra que pone en evidencia el discernimiento de espíritus. Una segunda forma es en lenguas. Uno puede profetizar en lenguas, pero, dice la Biblia, requiere interpretación. Si no, no tiene sentido. Si no, no sirve esa palabra profética, o por lo menos no es de utilidad. Pueden expresarse tanto en forma hablada, las lenguas, o a veces en algunos encuentros que yo he estado, en algunos lugares, hay palabra profética en lenguas cantada. Dice el apóstol Pablo, tiene fundamento esto, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 15. Otra forma son los cánticos proféticos. Son canciones espirituales dadas por el Espíritu. No es que yo me pongo a componer, sino que son canciones espirituales dadas por el Espíritu a través de las cuales Dios le habla al pueblo. No se trata de canciones de alabanza, ni de adoración, ni tampoco de edificación para la iglesia, sino que es un canto que nace del corazón de Dios y por medio del cual Dios le transmite su mensaje a la gente. Otra forma son dramatizaciones, son mensajes proféticos en donde el eje no es la palabra, sino la dramatización, la actuación. Con un grupo de jóvenes de distintas iglesias marchamos durante 30 horas frente a los tribunales de justicia de Buenos Aires exigiendo proféticamente un arrepentimiento público de la clase dirigente, con una cruz de 4 metros que llevaba escrita la frase del protocolo por el cual juran los funcionarios públicos: Dios y la patria lo demanden. Y eso fue una manifestación profética, no dijimos ninguna palabra, pero fue una manifestación profética de la iglesia que se expresó por medio de una dramatización que fue televisada en todo el país. En la Biblia encontramos un buen ejemplo en el libro del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así Isaías, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Isaías 20, del 2 al 6. Te prometo que en esta escuela
de ministerio sobrenatural y en esta materia de dones de revelación, no te vamos a hacer pasear durante 3 años desnudo, no vamos a hacer eso, no hará falta. Pero también esta es una forma, la dramatización en que Dios puede utilizar para impartir un mensaje profético a su pueblo. Ahora vamos a hablar de uno de los ministerios dentro de la revelación. Me refiero al ministerio profético. Generalmente se cree que todo el ministerio de revelación es lo profético. Los dones de revelación, como hemos visto, son básicamente 4. Palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Así que hoy veremos el uso del don profético. Aunque más adelante lo vamos a enseñar mucho más específicamente, vale la pena adelantar lo siguiente que te sirva de introducción. Una cosa es dar una palabra profética y otra cosa es tener el don profético y otra cosa es tener un ministerio profético o ser un profeta. Como sucede con los demás dones, también conviene explicar que los dones no son capacidades que uno exhibe en un concurso de talentos tipo The Voice, sino que son simplemente herramientas. Así como en el tablero de un mecánico hay llaves, destornilladores, pinzas, así son los dones. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y por ende Él dentro de nosotros tiene todos los dones. Así que cuando nosotros necesitamos una herramienta para bendecir a alguien, el Espíritu Santo activa en nosotros el don que en ese momento precisamos. Por ejemplo, vos no sos un evangelista como Carlos Anacondia, pero en un momento vos tenés que compartir la palabra con alguien que no conoce a Cristo y en ese momento vos vas a ser usado por el Espíritu Santo para evangelizar a esa persona, porque el Espíritu Santo no quiere que esa persona pase por tu vida sin conocer a Cristo. Y entonces usa, aunque no sea tu ministerio, usa la evangelización para que le hables del Señor. Y luego vas al trabajo y ves que un compañero está desanimado y aunque vos no tengas el don profético como tu ministerio central en tu vida, sin embargo, en ese momento el Espíritu Santo que está en vos saca del tablero la herramienta que vos necesitas para bendecir a ese compañero y le das una palabra profética de estímulo para su vida, aunque vos no tengas el don profético. Y volvés a casa de trabajar y te encontrás que tu mamá está enferma y tal vez a vos Dios no te usa principalmente con un ministerio de sanidad, pero como Dios ama a tu mamá, activa en vos la herramienta de la sanidad y como vos crees, orás por ella y ella es sanada. Porque Dios quiere usarnos a todos para bendecir a toda la gente en cada y en todas las situaciones. Y como el Espíritu Santo está en vos, Él activa en ese tablero todas las herramientas que sean necesarias. Esto es lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio AMA. No todos van a ser profetas, no todos van a ser personas que Dios use en el don de sanidad, pero no importa si vos sos profeta o no, todos vamos a aprender a que cuando lo necesitemos podamos dar esa palabra, podamos orar por ese enfermo. Y allí en el laboratorio vamos a activar eso todos y todos vamos a dar la palabra de profética, una palabra de sabiduría, etc. El interés permanente de Dios es tener una relación personal, individual e íntima con nosotros. Lamentablemente todavía hay cristianos que no saben cómo oír la voz de Dios y aplicarla a sus vidas y necesitan la ayuda de un ministerio profético que los inicie en esta tarea. Gracias a Dios en los últimos tiempos el Espíritu Santo ha ido enseñando a su iglesia de manera que muchos hoy pueden disfrutar de esa relación personal
y de la guía y de la dirección del Señor para la toma de sus decisiones. Sin embargo, aun cuando esto es cierto, como en el resto de las cosas de la vida cristiana, ninguno de nosotros es autosuficiente en su relación con Dios. Ninguno debe ser autosuficiente. Todos nosotros necesitamos del resto del cuerpo de Cristo. Por ello es que Dios ha colocado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, el ministerio profético como una voz especial. El ministerio profético cumple el rol de ser la voz de Dios en medio de una congregación con el propósito de ayudar y edificar al resto del cuerpo. Dios me usa a mí en este ministerio y a los otros pastores para edificar tu vida. Revelación tiene una finalidad también en tu vida de traerte edificación. Y el ministerio profético y de revelación dentro de la iglesia, por supuesto, no cumple el propósito solamente de traer las verdades de la palabra de Dios, sino que viene a edificar tu vida. Pero no trae nuevas verdades que la Biblia enseña, ni trae nuevas verdades que quita lo que la Biblia dice. Acordate, nunca la palabra profética reemplaza a la Biblia. Las grandes verdades de Dios, las doctrinas que conforman el fundamento de nuestra fe, los principios y leyes generales para la vida de cada creyente, ya nos han sido revelados por medio de la infalible palabra de Dios, la Biblia. Por eso tenés que estudiarla, conocerla, vivir a partir de ella. Lo que el ministerio profético hace es iluminar y traer una aplicación específica de aquello que ya nos ha sido revelado por medio de las Escrituras. Una vez más, recordamos lo que Pablo nos dice acerca del propósito de la profecía. Este es un versículo clave en el ministerio profético, 1 Corintios 14:3. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Uno de los roles principales que cumple el ministerio profético para edificar al cuerpo de Cristo es el de la confirmación. Repetí allí, confirmación. La manera regular del obrar de Dios es revelarse a cada creyente, es decir, que Dios te hable a vos, imprimir su voluntad en el corazón tuyo de manera personal. Pero lo que cada creyente ha sentido en su espíritu, siempre tiene que ser confirmado. Estamos hablando sobre todo de cosas trascendentes en tu vida, decisiones importantes, ¿verdad? Y la recomendación de la palabra de Dios es que cada palabra recibida necesita ser confirmada, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, por boca de 2 o 3 hermanos, para que vos estés seguro. Por supuesto, la profecía nunca debe llegar a ser un sustituto para la responsabilidad individual. Pará ahí un poquito. La profecía nunca debe ser un sustituto para la responsabilidad individual, ¿sí? No andes buscando profeta porque vos no recibís de Dios. Te va a ir mal, te va a ir mal. En la toma de las decisiones no reemplaza el privilegio que tenemos de oír la voz de Dios de manera personal. Acordate que ese es el interés central de Dios, tener relación con vos. Dios es un Dios celoso y le molesta cuando nosotros permitimos que cualquier cosa impida esa íntima relación personal con Él, aun cuando el obstáculo provenga de un ministerio como es el ministerio profético que Él mismo ha ordenado. A Dios no le gusta ser reemplazado por un hombre en tu vida, aun cuando sea un gran profeta elegido por Él.
Nunca reemplaces tu búsqueda directa de Dios, la búsqueda de su revelación sobre tu vida por buscar a un profeta. La palabra profética no debe tomar el lugar de nuestra tarea de buscar de Dios, de ayunar, de orar, de buscar a Dios hasta que escuchemos la voz del cielo por nosotros mismos. Acostúmbrate a que la principal razón del ministerio profético es confirmar lo que Dios ya te ha hablado. Claro que hay otra función del ministerio profético que luego te enseñaré, pero acostúmbrate que tomalo como una regla. Sí, yo soy el que tengo que buscar de Dios, yo soy el que tengo que recibir revelación. Si no recibo, ayuno y me encierro y me retiro y busco hasta que Dios me hable. Y entonces allí empiezo a buscar la confirmación de mis líderes, de mis pastores, del ministerio profético en la iglesia. Al mismo tiempo, digo esto, lamentablemente muchas personas no toman tiempo para oír la voz de Dios y lo que Él desea decirles. Habitualmente Dios está muchísimo más interesado en hablarnos que nosotros en oírlo. Y muchas veces el Señor usa la voz de un profeta para sacudir a las personas, ¿sí? y a las congregaciones. Pero ese no es el primer objetivo de Dios. Su más grande deseo es que sus hijos tomen tiempo para esperar en Él hasta que nuestra mente, emociones y voluntad son despejadas y entonces podemos oír claramente su voz y Él nos puede comunicar su corazón y su mente. Esto es importante. ¿Sabes? Cuando, supónete, a mí Dios me usa en palabra para la gente y para decirle, por ejemplo, a la gente algo acerca de su propósito, ¿sí? Y suponete que vos sos el que recibís esa palabra, vos confiás en mí, sabés que no tengo ninguna intención equivocada para con tu vida, tomás la palabra. Pero y te encaminás en el cumplimiento de tu propósito en función de la palabra profética que yo te di. ¿Sabes? Cuando tengas que concretar ese propósito, te vas a encontrar con un sinnúmero de obstáculos en tu vida, como los tenemos todos al cumplir nuestros propósitos. Obstáculos que en ese momento te harán dudar. ¿Será de verdad este mi camino? ¿Será de verdad este el propósito que yo tengo que tener en la vida? ¿Será que yo tenía que estudiar esta carrera o que tenía que emprender este ministerio? Y en ese momento de duda, ¿sabés lo que va a hacer el diablo? Va a decirte, ¿y no se habrá equivocado Carlos cuando te dio la palabra profética? Porque cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Qué diferente es cuando vos enfrentás el obstáculo y podés decir, no, yo sigo adelante porque Dios a mí me habló y luego mis líderes, el ministerio profético, quien sea, me lo confirmó. Entonces, ya no hay duda, ya sé que no puedo volver atrás, ya sé que no es que me equivoqué, sé que tengo que enfrentar el obstáculo y vencerlo y seguir adelante porque Dios me habló a mí y luego me dio confirmación. Quiero hablarte ahora del ministerio profético como bendición y como maldición. Hay pocas cosas en el armamento, en el arsenal de Dios y en su variedad de dones y ministerios que tengan tanto potencial, sea para bendecir o para maldecir, como el ministerio profético. De la misma manera que un rayo láser puede ser usado para traer sanidad, restauración a un cuerpo, también el rayo láser puede ser usado para lastimar, desgarrar, dividir y aún matar. Así, de la misma manera, el uso de este don puede ser usado para traer bendición, aliento, edificación, consuelo, corrección a una vida, ¿sí? Como también para traer confusión, ataduras, división, error, dolor.
La profecía no es un juguete. ¿Estamos de acuerdo? La profecía no es un juego. Dios nos ha dado este don, no nos lo ha dado para satisfacer meramente nuestra curiosidad. Se trata de algo muy, muy importante que debe ser manejado muy cuidadosamente, ¿sí? y bajo supervisión apropiada. ¿Sí? Por eso es que estamos haciendo este laboratorio después para aprender y para equivocarnos, para que cuando de verdad tengamos que estar ministrando, el margen de error sea muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Y para que vos puedas tener los filtros para evitar equivocarte en el uso del ministerio. Es un medio para comunicar el plan de Dios. La Biblia dice que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y también afirma que revela en la iglesia por su Espíritu Santo los misterios de sus propósitos eternos a los apóstoles, a los profetas. ¿Sí? Dice que el misterio que en antiguas generaciones no se dio a conocer a los hijos, ahora les es revelado por medio de los apóstoles y de los profetas por el Espíritu Santo. El ministerio profético es uno de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y ayudar a madurar a la iglesia para ser un varón perfecto, ¿no? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Déjame aquí parar un poquitito. Por un lado está que Dios puede usarte a vos con una palabra profética en el momento que la necesites, porque adentro tuyo está el Espíritu Santo. Eso no significa que tengas el don profético ni que tengas el ministerio oficial de un profeta, ¿sí? Simplemente que Dios va a usarte para consolación, edificación y exhortación, aliento, cuando la otra persona lo necesite. Eso es la palabra profética. 2, el don profético es aquel que es un don que algunos dentro del cuerpo de Cristo tienen para usarlo activamente. No es que circunstancialmente lo usan cuando hay una necesidad, sino que es algo en el cual ellos se van envolviendo y usándolo de manera continua. Ese es el don profético. Cuando uno se ejercita en ese don y tiene el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de la iglesia a través de sus líderes, ¿sí? Puede ser que esa persona sea ordenada al ministerio profético. No solo da una palabra de ciencia eventualmente, no solo ejercita el don una palabra de profética eventualmente, no solo ejercita el ministerio profético como su don principal, sino que ahora hay un reconocimiento de su eficiencia, de su eficacia como profeta, ¿sí? De que sus márgenes de equivocación son mínimos, de que todas sus palabras no solo son palabras, sino que luego se cumplen. Y entonces tiene un ministerio profético formal. En algunos libros vas a escuchar hablar de el oficio de profeta. Con esto cerramos la clase de hoy.
¿sí? Quiero que sepas que ahora tenemos 5 minutos de break, luego tenemos la segunda materia con Gonzalo Terrazas, diseñador de tu futuro, y al término de lo de Gonzalo tenemos el Zoom AMA, el laboratorio AMA, activación, administración, aplicación. Dios te bendiga.